El mundo había cambiado. La tierra, que en el principio había sido un jardín perfecto donde el hombre caminaba en paz con Dios, se había convertido en un lugar de violencia y corrupción. El aire que antes se llenaba de cantos y risas, ahora estaba saturado de gritos de guerra y lamentos de injusticia. Cada ciudad se había convertido en un nido de maldad, y el corazón de los hombres solo pensaba en hacer lo perverso. Las noches eran oscuras no solo por la falta de estrellas, sino porque la sombra del pecado cubría a la humanidad. Los poderosos oprimían a los débiles, la sangre inocente corría en las calles, y el orgullo había llenado las plazas. Los hombres ya no reconocían al Creador. Levantaban altares a dioses falsos, ofrecían sacrificios inmundos y se burlaban de los mandamientos divinos. La tierra, creada para ser un lugar de vida, se había convertido en un escenario de muerte. En medio de esa generación torcida había un hombre diferente. Su nombre era Noé. Desde su juventud había aprendido a caminar con Dios. No buscaba la aprobación de los hombres, sino la del Altísimo. Mientras los demás se entregaban al desenfreno, él elevaba plegarias en lo secreto. Mientras las multitudes se burlaban de la justicia, él enseñaba a sus hijos a temer a Jehová. La Escritura lo describe con palabras sencillas pero profundas. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Una noche, mientras el mundo dormía en su pecado, Noé sintió que el cielo se abría sobre él. Una voz poderosa pero cargada de dolor se levantó. El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Noé tembló al escuchar el juicio inminente. El Creador, que había formado al hombre con amor, ahora declaraba destrucción. Pero en medio de esa sentencia llegó también una instrucción de esperanza. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Su longitud será de 300 codos, su anchura de 50, y su altura de 30. Harás una ventana en el arca, y la puerta la pondrás en su costado. Harás 3 pisos en ella. Noé escuchaba cada palabra con atención. No eran simples instrucciones, era un mandato que cambiaría la historia de la humanidad. El Señor continuó. Yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Las lágrimas rodaron por el rostro de Noé. Era un juicio terrible, pero también una misericordia profunda. Mientras el mundo entero perecería, Dios había puesto sus ojos en él, en su familia y en la obra de salvación que sería el arca. Con el corazón encendido de temor reverente, Noé reunió a su esposa y a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Le relató lo que había escuchado, y aunque la noticia estremeció sus corazones, se unieron a su padre en obediencia. Desde ese momento la vida de la familia cambió. Ya no habría descanso, ya no habría proyectos comunes. Todo giraría en torno a una misión imposible a los ojos de los hombres, pero perfecta a los ojos de Dios. El amanecer los encontró en el bosque buscando los primeros troncos. El sonido del hacha comenzó a retumbar día tras día, y los vecinos empezaron a notar aquella obra extraña. «¿Qué construye Noé?», murmuraban unos. «Es un loco», decían otros. Pero Noé no se detuvo. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada tronco arrastrado era un recordatorio de que Dios había hablado. Y aunque los años pasarían y las burlas crecerían, el justo seguiría firme en su llamado. El sonido del martillo y del hacha se volvió parte del paisaje. Día tras día, el valle resonaba con el eco de la construcción. Los hombres del pueblo pasaban cerca del lugar y se detenían a mirar aquella estructura colosal que empezaba a levantarse. Nunca antes habían visto algo igual. Troncos unidos con brea, paredes que parecían desafiar el cielo, un barco erguido en tierra seca,
lejos del mar. «Noé ha perdido la razón», gritaban algunos entre carcajadas. «Dice que vendrá un diluvio, pero nunca ha llovido de esa manera», respondían otros. Los niños corrían alrededor, burlándose, lanzando piedras al arca en construcción, como si aquello fuera un espectáculo para entretenerse. Pero Noé no se defendía con palabras. Su respuesta era seguir trabajando. Cada clavo, cada tronco, cada gota de sudor era un sermón silencioso que decía: «Creo en lo que Dios habló». Los años pasaron y la obra avanzaba lentamente. Sem, Cam y Jafet aprendieron de su padre la disciplina de la obediencia. Sus brazos se fortalecieron arrastrando maderos, sus manos se endurecieron al unir tablas, y sus corazones se templaron al escuchar cada día las burlas de los incrédulos. Una tarde un grupo de hombres se acercó a Noé. Eran líderes de la región, hombres respetados por su fuerza y riqueza. Uno de ellos, con voz arrogante, le dijo: «Noé, ¿hasta cuándo seguirás con este delirio? ¿No ves que te estás volviendo la burla de todos? El cielo ha permanecido igual desde la creación, y jamás ha caído tal diluvio. Abandona esta locura y vive en paz». Noé se detuvo, apoyó sus manos sobre el mango de su hacha, y con voz firme respondió: «Jehová habló, y su palabra no vuelve vacía. El fin de toda carne está cerca, porque la tierra se ha llenado de violencia. Yo solo obedezco». Los hombres rieron con desprecio y se marcharon, lanzando insultos por el camino. Pero en el corazón de Noé no había dudas. La fe lo sostenía. Años después, la estructura del arca estaba casi terminada. Su tamaño era imponente: 3 pisos, ventanales, compartimientos internos para albergar a los animales. Desde lo alto, el arca se levantaba como un monumento a la obediencia en medio de la incredulidad. Fue entonces cuando Dios habló nuevamente a Noé. «De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada clase entrarán contigo para que sean preservados». Noé, con los ojos cerrados, recibió las instrucciones. Era un mandato tan extraordinario como incomprensible. ¿Cómo reuniría animales de todas partes? ¿Cómo lograría que convivieran en paz? Pero él no dudó. Sabía que así como Dios había ordenado, así también proveería el milagro. Esa noche, al contarle a su familia, los hijos se miraron entre sí con asombro. La esposa de Noé, cansada de tantos años de trabajo y desprecio del pueblo, preguntó con un hilo de voz: «¿De verdad vendrán, Noé? ¿Crees que los animales obedecerán como los hombres no lo han hecho?» Noé tomó sus manos y la miró con ternura. «Si Dios lo dijo, así será. Los hombres pueden resistirse, pero la creación obedece a su voz». Y mientras los incrédulos se reían de la idea, algo comenzó a suceder en los días siguientes. Desde las colinas bajaban ciervos en pareja. Del desierto llegaban camellos. Desde los cielos descendían aves en bandadas que se posaban cerca del arca. Animales que nunca habían convivido se acercaban en paz, como si una fuerza invisible los guiara. El pueblo observaba con asombro, y aunque sus ojos veían el milagro, sus corazones seguían endurecidos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada jornada de trabajo en el arca era un testimonio vivo contra aquella generación. El martilleo constante se mezclaba con las burlas incesantes de los hombres. Algunos traían vino y se reunían cerca solo para reírse de Noé y su familia mientras trabajaban. «Mira al profeta del agua», gritaban entre carcajadas. «Construye un barco en tierra seca». Otros se inclinaban con fingida seriedad y decían: «Enséñanos, Noé, ¿cómo navegarás sobre polvo y rocas? ¿Acaso volará tu arca como un ave?». Pero Noé no se apartaba de su tarea. Cada golpe del martillo era un acto de fe, y cada madero colocado era un sermón de obediencia. Sus hijos, aunque cansados, seguían a su lado, y su esposa sostenía el hogar con paciencia admirable.
Una noche, cuando las estrellas iluminaban el cielo y el campamento se había calmado, Noé se sentó sobre un tronco a contemplar la obra. Sus manos estaban heridas, su cuerpo agotado, pero sus ojos brillaban con esperanza. Elevó una oración. Señor, la tierra se ríe de mí, pero yo me aferro a tu palabra. Dame fuerzas hasta que tu plan se cumpla. Y en la brisa nocturna, la paz de Dios descendió sobre él como un manto invisible. Los animales continuaban llegando, obedientes a una voz que el hombre no escuchaba. En parejas, en grupos, con pasos firmes, se acercaban al arca y encontraban su lugar. El espectáculo era tan evidente que algunos del pueblo se asustaban, pero aún así endurecían su corazón. El arca estaba lista, majestuosa, sólida, como un testimonio de fe en medio de la incredulidad. Desde lejos se alzaba como un monumento extraño, pero lleno de misterio. Y mientras las multitudes reían, el cielo guardaba silencio, como si estuviera a punto de abrirse para desatar lo prometido. El arca se erguía imponente, terminada en toda su magnitud. Desde la distancia parecía un monte de madera, una fortaleza inexplicable en medio de la llanura. Los incrédulos que habían gastado años burlándose, ahora se acercaban en grupos cada vez más numerosos. Algunos se reían aún, otros simplemente observaban en silencio, perturbados por lo que veían con sus propios ojos. Los animales entrando en orden perfecto. Las bestias del campo obedecían con más docilidad que los hombres. Los ciervos avanzaban serenos, los leones caminaban con majestad, las aves revoloteaban en bandadas antes de posarse en los ventanales superiores. Machos y hembras, cada especie encontraba su lugar. Los hijos de Noé corrían de un lado a otro guiándolos hacia los compartimentos que habían preparado. «Padre», dijo Sem, jadeando mientras cerraba una compuerta, «¿ves lo que está pasando? No es natural. Los animales obedecen como si una voz invisible los llamara». Noé asintió, con el rostro cubierto de sudor, pero los ojos encendidos de certeza. «Jehová habló, hijo mío. Su palabra basta para que la creación entera se mueva a su mandato». Cam y Jafet intercambiaron miradas. Aunque habían trabajado incansablemente junto a su padre, aún ellos sentían asombro al ver la magnitud de aquel milagro. Los rugidos, los relinchos y el batir de alas llenaban el aire con un estruendo salvaje, y sin embargo todo se mantenía en un orden sobrenatural. El pueblo que miraba desde fuera se agitaba. Algunos se burlaban con más fuerza, como queriendo ocultar su miedo. «Miren al loco y a sus hijos», gritaban. «Ahora creen que son amos de las bestias». Otros, sin embargo, murmuraban entre sí con inquietud. «Nunca hemos visto nada igual. ¿Y si este hombre tiene razón? ¿Y si en verdad viene un diluvio?» Pero los líderes, llenos de arrogancia, acallaban esas dudas con gritos de desprecio. Noé y su familia trabajaron sin descanso durante días, acomodando cada especie en su lugar. Prepararon los depósitos de grano, los bebederos, las reservas de alimento para sobrevivir. El interior del arca olía a madera fresca y a vida salvaje. Cada rincón parecía anunciar que algo grande estaba por suceder. Al séptimo día, cuando el último par de animales entró, el cielo comenzó a oscurecerse. No era un ocaso común. Nubes densas, pesadas y negras se formaban en el horizonte, y un viento extraño soplaba desde las montañas. Noé reunió a su familia en la entrada del arca. Con voz grave, pero llena de paz, les dijo: «Es tiempo de entrar. Jehová ha cumplido su palabra». La multitud se arremolinó frente a la entrada. Algunos reían aún, otros lloraban, y muchos gritaban insultos. Pero de pronto, un estruendo estremeció la tierra. La puerta del arca, enorme e imposible de mover por un hombre, comenzó a cerrarse lentamente. No fueron manos humanas las que la empujaron. Era la mano de Dios mismo. El sonido de la madera al encajarse resonó como un trueno. Y cuando la puerta se cerró del todo, un silencio aterrador cayó sobre los que estaban fuera. Fue en ese instante cuando las primeras gotas comenzaron a caer. Las primeras gotas golpearon la tierra seca como señales del cielo.
Al principio fueron suaves, casi como un rocío extraño que humedecía los rostros de quienes se burlaban. Algunos levantaron la vista, extrañados. Otros rieron, pensando que era una coincidencia pasajera. «Ahí está tu lluvia, Noé», gritó un hombre entre carcajadas. «Seguro tus lágrimas llaman al cielo». Pero la llovizna se convirtió en aguacero. Las gotas, antes dispersas, ahora caían con fuerza, golpeando los techos de barro, oscureciendo la tierra, formando pequeños charcos que pronto se unieron en corrientes. El cielo rugía. Relámpagos cruzaban las nubes negras y los truenos sacudían el valle. El viento soplaba con violencia, arrancando ramas, levantando polvo y haciendo crujir las casas. Las risas se apagaron. Los rostros comenzaron a cambiar. Algunos corrieron a refugiarse, otros intentaron levantar carpas más firmes, pero la lluvia no cedía. Al contrario, aumentaba su intensidad como si el cielo hubiera abierto con puertas invisibles. En el interior del arca, Noé y su familia permanecían en silencio, escuchando el estruendo del agua golpeando la madera. La fe los sostenía, pero no dejaban de estremecerse ante la magnitud del juicio. Sem, con voz temblorosa, preguntó: «Padre, ¿será suficiente? ¿Resistirá el arca esta furia?» Noé lo abrazó con firmeza. «Jehová mismo la diseñó, hijo. Su mano nos sostiene». Afuera, el caos crecía. El agua corría por las calles, arrastrando utensilios, maderas y hasta animales que no habían entrado. Los hombres gritaban, las mujeres lloraban, los niños se aferraban al cuello de sus madres. Pasaron horas y la lluvia no se detenía. El suelo comenzó a ceder, los ríos se desbordaron, las colinas se convirtieron en cascadas. Los incrédulos golpeaban la puerta del arca con desesperación, clamando entre sollozos: «Noé, ábrenos, ten misericordia». Pero la puerta estaba sellada por Dios mismo. No había mano humana capaz de abrirla. El sonido de los puños golpeando la madera se mezclaba con los rugidos del cielo y los lamentos de los hombres. La incredulidad se transformó en terror. Aquellos que se habían burlado ahora lloraban, imploraban, gritaban. Algunos intentaban subirse a los techos de sus casas, otros huían a las montañas, pero el agua seguía subiendo sin detenerse. Dentro del arca, Noé cerró los ojos y lloró con lágrimas. «Señor, tu juicio es justo. Tu misericordia nos ha guardado». Su esposa lo tomó de la mano, y sus hijos permanecieron juntos, escuchando el eco desgarrador de la humanidad que perecía en su incredulidad. El diluvio había comenzado. El rugido de las aguas se volvió ensordecedor. Los ríos se desbordaban como bestias liberadas, las montañas se vestían de cascadas interminables, y los valles se llenaban como copas rebosantes. El cielo no dejaba de abrirse, y la tierra misma parecía sangrar agua desde sus entrañas. El arca, firme en medio de la tormenta, comenzó a elevarse lentamente. Al principio se balanceó con violencia, como un niño en brazos de un gigante. Las maderas crujieron, las vigas se estremecieron, pero no cedieron. La obra de fe resistía lo que ningún palacio ni fortaleza podía soportar. Desde las rendijas superiores, la familia de Noé contemplaba la furia de la naturaleza. Vieron cómo las casas eran arrasadas por corrientes imparables, cómo los árboles eran arrancados de raíz, cómo multitudes enteras corrían desesperadas hacia las cimas. Gritos desgarradores llenaban el aire, clamores que helaban el corazón. «Noé, déjanos entrar», se escuchaba todavía, aunque la puerta estaba sellada. Pero el arca ya flotaba. Los cuerpos de animales y hombres eran arrastrados por las aguas embravecidas. El mundo entero estaba siendo lavado por el juicio del Creador. Dentro del arca, el silencio era solemne. Nadie se atrevía a hablar mucho. Los hijos de Noé cuidaban a los animales, aseguraban los compartimientos y trataban de mantener la calma en medio de los rugidos de leones, elefantes y aves alteradas por el estruendo. Noé, de rodillas, oraba con el rostro en tierra. «Señor, en tu justicia nos has guardado. Ten misericordia de los que mueren,
y recuerda tu promesa para darnos un nuevo comienzo. El agua siguió subiendo, cubriendo colinas, montes y montañas. Y el arca, como un testigo silencioso, se elevaba cada vez más, navegando sobre un mundo que ya no sería el mismo. El diluvio no se detuvo. Día tras día, noche tras noche, las aguas caían del cielo sin descanso. Las nubes se abrían como compuertas, y la tierra vomitaba torrentes desde sus profundidades. El rugido del agua se convirtió en la canción constante del mundo, una melodía de juicio y purificación. Pronto no quedaron colinas ni montes visibles. Todo lo que antes era orgullo humano, torres, murallas, palacios, se sumergió bajo las olas furiosas. El mundo que Noé había conocido desapareció, borrado como un dibujo en la arena cuando lo azota el mar. Dentro del arca, el ambiente era otro. Aunque el miedo podía asomar, había también paz. Las vigas resonaban con el golpe de las olas, los animales bramaban en la oscuridad, pero la estructura resistía. Cada crujido de la madera recordaba la fidelidad de Dios. Él mismo había diseñado aquella embarcación. Noé recorría los pasillos con una lámpara en la mano, observando los compartimentos. Veía a los animales acostados, unos dormidos, otros inquietos. Sus hijos lo ayudaban, llevando agua y alimento, calmando a las bestias. Su esposa, aunque agotada, cantaba salmos en voz baja para traer consuelo al corazón de todos. «Padre», preguntó Jafet mientras acariciaba a un cordero para tranquilizarlo, «¿cuánto tiempo estaremos aquí?» Noé levantó la vista hacia el techo del arca, como si pudiera ver a través de la madera el cielo encapotado. «Hasta que Dios diga, hijo mío». Él abrió las fuentes de las aguas, y Él mismo las cerrará. Las jornadas eran largas y silenciosas. El ritmo de la lluvia marcaba el paso de los días. A veces un trueno estremecía el arca como si quisiera partirlo en dos, pero permanecía firme. En las noches, cuando todos dormían, Noé se levantaba y subía al nivel más alto para orar. Allí, con el corazón quebrantado, clamaba: «Jehová, en tus manos estamos. Haz que esta prueba sea corta, y danos la gracia de ver la tierra seca otra vez». Pasaron semanas, 40 días de lluvia incesante, hasta que ya no hubo cima visible, ni un resquicio de tierra firme. El mundo entero estaba sepultado bajo las aguas, y aun cuando la lluvia cesó, las aguas permanecieron sobre la tierra por muchos meses, cubriéndolo todo. Dentro del arca, la espera era una prueba de fe. No era solo la tormenta lo que debían soportar, sino la larga soledad, el encierro, la incertidumbre. Sem hablaba poco, concentrado en el cuidado de los animales más grandes. Cam, más impulsivo, a veces murmuraba: «¿Hasta cuándo, padre? Hemos trabajado, hemos obedecido, pero seguimos en este encierro. ¿Y si nunca baja el agua?» Noé lo miraba con compasión, comprendiendo la angustia. «Jehová no miente, hijo. El mismo que nos ordenó entrar, nos dará la salida». En esos momentos, todos guardaban silencio, dejando que las palabras de su padre los sostuvieran como anclas en medio de un océano sin fin. Los días dentro del arca se hicieron largos como nunca antes. Afuera no había amanecer ni ocaso claros, solo un cielo gris que nunca se despejaba del todo. La lluvia había cesado, pero las aguas seguían altas, inmensas, cubriendo todo horizonte. El mar infinito se extendía en todas direcciones, y el arca navegaba como un pequeño punto sostenido por la mano invisible de Dios. Noé llevaba la cuenta de los días con marcas en un madero. Cada trazo era un recordatorio de la fidelidad divina. Sus hijos a veces lo miraban con extrañeza. «¿Para qué marcas los días, padre, si no sabemos cuándo terminará?», preguntaba Can con impaciencia. Noé le sonreía, aunque su rostro mostraba también el peso de la espera. «Para recordar que cada día es una victoria. Mientras el arca flote, mientras respiremos, es un día más bajo la misericordia de Jehová». Dentro del arca, los animales eran parte de la rutina. Había que alimentarlos, limpiar sus lugares, mantener el orden.
Sem organizaba los compartimentos, Jafet cuidaba a las aves y a los animales más pequeños, mientras Cam, con su fuerza, se encargaba de los más grandes. Aunque el trabajo era arduo, aquella disciplina los mantenía ocupados y les impedía caer en la desesperación. Al caer la noche, la familia se reunía alrededor de una lámpara. A veces Noé entonaba cánticos suaves, otras veces leía en voz alta las antiguas historias de Adán, de Set, de Enoc, que había caminado con Dios. Y siempre, siempre oraban. Pero no todos los momentos eran fáciles. Había días en los que la tensión se acumulaba. Los rugidos de los animales, el olor, el encierro, la monotonía del océano infinito podían ser insoportables. Una noche Jafet golpeó la pared con frustración. «Padre, necesito ver tierra. No puedo más con este encierro». La esposa de Noé, cansada también, suspiró. «Todo lo sentimos, hijo, pero debemos confiar». Noé se levantó y puso su mano sobre el hombro de su hijo. «Escucha, Jafet. Los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. El mismo que separó las aguas en el principio puede volver a hacerlo ahora. No olvides esto. Si Él prometió preservarnos, lo hará». Las palabras calmaron el ambiente. La familia, aunque cansada, se sostenía con la esperanza de que aquel viaje tendría un fin. Y un día, después de meses interminables, algo cambió. El arca dejó de moverse como antes. Ya no flotaba en vaivén constante. Se había detenido, posada sobre una superficie firme. No podían ver nada afuera, pero sabían que el nivel de las aguas estaba bajando. Un murmullo de esperanza recorrió a todos. El corazón de Noé se iluminó. «Jehová está cumpliendo su palabra», dijo con lágrimas en los ojos. «Pronto veremos la tierra seca otra vez». El silencio se volvió diferente. Ya no era el rugido de las aguas cubriéndolo todo, sino una calma pesada, como si la creación estuviera conteniendo el aliento. El arca reposaba inmóvil, sostenida por un monte oculto bajo las aguas. Noé, con el corazón expectante, decidió poner a prueba el mundo exterior. Abrió una rendija en la parte alta del arca y soltó un cuervo. El ave salió batiendo sus alas negras y voló de un lado a otro, pero no regresó. Se mantenía volando sobre las aguas, alimentándose de los cuerpos que flotaban aún sobre la superficie. Días después, Noé tomó una paloma y la soltó. Todos en el arca contuvieron el aliento mientras observaban cómo el ave blanca desaparecía en el horizonte. El tiempo pasó lento, y los ojos de la familia permanecieron fijos en el cielo. Cuando al fin regresó, la paloma se posó agotada en las manos de Noé, sin haber encontrado descanso. El arca seguía rodeada de aguas. Una semana más tarde, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez, cuando regresó, traía en su pico una pequeña rama de olivo. El corazón de todos se llenó de alegría. Era la señal de que la vida estaba resurgiendo, de que los montes y los valles empezaban a descubrirse bajo el manto de las aguas. La tercera vez que la soltó, la paloma no volvió. Había encontrado un lugar donde posarse. Noé cerró los ojos y con lágrimas levantó sus manos al cielo. «Señor, tus juicios son verdaderos, y tu misericordia permanece para siempre». El mundo que había sido reducido a silencio bajo las aguas del diluvio comenzaba a renacer. El arca, testigo de fe y de juicio, estaba a punto de abrirse para un nuevo comienzo. La espera dentro del arca parecía eterna, pero al fin llegó el día señalado por Dios. Noé retiró la cubierta del arca, y por primera vez en meses vio la tierra seca extenderse hasta donde alcanzaba la vista. El aire fresco golpeó su rostro, distinto al olor encerrado de la madera y los animales. La brisa traía un aroma nuevo, como de tierra lavada, como de un mundo recién nacido. Los montes emergían desnudos, sin bosques ni ciudades, como gigantes silenciosos que habían sobrevivido al juicio. El suelo estaba húmedo, pero firme, y el sol se reflejaba sobre charcos aislados, testigos de las aguas que habían cubierto todo. Era un paisaje distinto, más austero, más solemne, pero lleno de promesa.
Jehová habló a Noé con voz clara y poderosa. Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y multiplíquense sobre la tierra, y fructifiquen, y llenen la tierra. Noé respiró hondo. El momento había llegado. Abrió la gran puerta que había permanecido sellada, y la luz del día entró con fuerza, iluminando a los animales inquietos. Uno por uno comenzaron a salir. Primero las aves que alzaron vuelo hacia el cielo abierto, luego las bestias que corrieron libres sobre el suelo mojado. El rugido de los leones, el bramido de los toros, el balido de los corderos se mezclaron en un concierto salvaje que celebraba la vida. La familia de Noé salió detrás. Sus pies tocaron tierra firme con un temblor de emoción. Se miraron entre sí, con lágrimas en los ojos. Habían sobrevivido al juicio que había borrado al resto de la humanidad. Eran los únicos, los guardianes de un nuevo comienzo. Pero Noé no se apresuró a construir casas ni a reclamar tierras. Lo primero que hizo fue levantar un altar a Jehová. Tomó de los animales limpios y de las aves puras, y ofreció holocausto sobre el altar. El humo subió al cielo, mezclándose con la brisa, como una señal de gratitud y entrega. La familia se postró junto a él, llorando y cantando. Era un acto sencillo, pero lleno de poder. La primera acción del nuevo mundo era un sacrificio de adoración. Y Jehová miró aquel altar con agrado. En su corazón declaró: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces el cielo se adornó con un signo nunca antes visto. Entre las nubes aún cargadas de humedad apareció un arco de colores, un puente de luz que se extendía de un extremo al otro del horizonte. Los ojos de Noé y su familia se abrieron de asombro. Era un arco iris, un símbolo de pacto eterno. Jehová habló de nuevo. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco brillaba, radiante, como si cada color fuera un recordatorio de misericordia. Noé y su familia lo contemplaron en silencio, sabiendo que estaban presenciando el comienzo de una nueva historia para la humanidad. El arco iris permanecía suspendido en el cielo como un lienzo divino. Sus colores parecían respirar, como si el mismo Dios hubiese pintado el firmamento para dejar un testimonio eterno. La familia de Noé lo observaba en silencio, incapaz de apartar la mirada. Cada tono, cada destello era como un susurro de misericordia. Nunca más destruiré toda carne con aguas de diluvio. Noé, con lágrimas en los ojos, tomó a su esposa de la mano. Sus hijos, conmovidos, inclinaron sus rostros. Allí, en medio de un mundo vacío pero renaciente, entendieron que no estaban solos. Dios mismo había firmado un pacto visible, un recordatorio de que la vida continuaría. Con el paso de los días, comenzaron a levantar chozas sencillas, refugios temporales en la tierra húmeda. Sem se dedicó a organizar el espacio donde almacenarían las semillas y los alimentos. Cam exploraba los alrededores, reconociendo los nuevos ríos y llanuras. Jafet ayudaba a domesticar a los animales que se habían quedado cerca del campamento. Era un comienzo humilde, pero lleno de propósito. El trabajo era duro, pero la gratitud lo hacía ligero. Cada amanecer, Noé convocaba a su familia al altar. Allí ofrecían sacrificios y entonaban cánticos, recordando que todo lo que tenían provenía de la mano del Creador. Jehová, decía Noé con voz firme mientras el humo subía, esta tierra es tuya, este aire es tuyo, nuestras vidas son tuyas. Haznos dignos de este nuevo comienzo.
Y Jehová respondió bendiciendo a Noé y a sus hijos. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. La familia escuchaba con reverencia. Era como si el mismo Edén, perdido por Adán, se estuviera abriendo otra vez, no con perfección eterna, pero sí con misericordia renovada. Pasaron los meses y la tierra comenzó a reverdecer. Brotes verdes surgían entre las grietas de la tierra reseca. Las aves construían nidos, los animales se multiplicaban, y los ríos fluían cristalinos. La creación, que había sido sumergida en silencio y muerte, volvía a cantar. Los hijos de Noé miraban hacia el futuro con esperanza. Sabían que de ellos dependería el poblar la tierra y transmitir la historia de lo que había ocurrido. El diluvio no sería olvidado, porque se convertiría en advertencia y en promesa para todas las generaciones. Una tarde, mientras el sol caía y el arco iris volvía a aparecer en el cielo después de una lluvia ligera, Noé reunió a su familia y dijo: «Hijos míos, recordad siempre este día. Nosotros somos testigos de la justicia y la misericordia de Jehová. La justicia, porque no dejó sin castigo la maldad de los hombres. La misericordia, porque nos salvó y nos dio un nuevo comienzo. Enseñad esto a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, para que nunca se olviden de caminar en sus caminos». El silencio reverente se extendió entre todos. El aire estaba cargado de solemnidad y esperanza. Y mientras las estrellas comenzaban a encenderse en el cielo nocturno, Noé elevó una última oración en voz alta. «Jehová, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Aunque el mundo se desvió, tú diste un nuevo comienzo. Que este pacto permanezca por siempre, y que nuestros descendientes nunca olviden que tú eres el Dios de la vida». La familia respondió con un amén, que resonó entre los montes. Esa noche, bajo un cielo limpio y una luna brillante, el arca permanecía a lo lejos como un testigo silencioso, varado sobre el monte Ararat. Era ya parte del pasado, pero su sombra sería recordada para siempre como símbolo de fe, juicio y salvación. El diluvio había purificado la tierra, y el arco iris había sellado un pacto eterno. De Noé y su familia nacerían nuevas generaciones, y la humanidad tendría una segunda oportunidad para caminar con Dios. La historia del arca no era solo un relato de destrucción, sino sobre todo un canto de esperanza. Aun cuando el mundo entero se hunde, la fe y la obediencia de uno solo pueden abrir la puerta a un futuro nuevo.